Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es las complicaciones de la diabetes. Hablando en lo que concierne al riñón, esta afectación se conoce como nefropatía diabética. Voy a compartir pantalla para que pueda presentar la exposición. Muy bien. Entonces tenemos que la nefropatía diabética es causada, la diabetes especialmente es causada por es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina lo suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente a la que produce. La nefropatía diabética es una complicación vascular crónica exclusiva de la diabetes mellitus, en la que se afecta la microcirculación renal, originando una serie de alteraciones funcionales y estructurales, principalmente a nivel glomerular. Inicialmente se propuso este término para designar todas las lesiones que podían encontrarse en el riñón diabético, pero actualmente se utiliza para señalar las lesiones renales originadas por la lesión microangiopática. Se caracteriza por una proteinuria persistente en la que ya vamos a encontrar hipertensión arterial y se asocia a un deterioro progresivo de la función renal. En cuanto a la epidemiología, decimos que en Ecuador la diabetes tiene una prevalencia del 7.8%. En diferentes análisis se han hecho entre el 2016 y el 2017, fue la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres. Alrededor del 40 al 50% de los pacientes con diabetes desarrollan nefropatía diabética. Esta enfermedad es la principal causa de enfermedad renal crónica e ingreso a diálisis. La prevalencia en Ecuador de pacientes que recibieron tratamiento sustitutivo de la función renal fue de 406 personas por millón de habitantes en el año 2016. Para el año 2022 el crecimiento es exponencial. Cada año hay un 10% de incidencia de esta complicación. Si se compara la población actual, según el INEC, tenemos más o menos 17.1 millones de ecuatorianos con 1.3 millones de personas que tendrían ya actualmente diabetes, de las cuales 585,000 desarrollarían nefropatía diabética. Para el año 2015, los egresos diabéticos teníamos una cantidad de 18,047. Para el año ya 2018, un crecimiento casi del 50%, 34,597. Esto puede ser causado también por la detección oportuna. En cuanto a la nefropatía diabética, un crecimiento casi al doble. En términos generales, decimos que 1 de cada 10 ecuatorianos entre 50 a 59 años ya padece de diabetes y la mitad de los cincuentones tendría valores de colesterol alto, que también es un riesgo de desarrollar diabetes. Entre los factores de riesgo tenemos hiperglicemia no controlada, hipertensión arterial como el tabaquismo, edad de inicio de la diabetes, la microalbuminuria y la presencia de hiperfiltración glomerular, la susceptibilidad genética, la raza, la dislipidemia, es decir, triglicéridos séricos aumentados y disminución de HDL, un mal estado nutricional y ser alcohólicos. En cuanto a la fisiopatología, decimos que la glicosilación no enzimática de las proteínas que forman estructuralmente la membrana basal glomerular desencadena una reacción que produce entre la región aminoterminal de proteínas con la glucosa, presencia de pirroles, productos iniciales de la glicolación,
y de imidazoles, productos finales e irreversibles, que estos, al encontrarse aumentados en la hiperglicemia mantenida, producen alteraciones estructurales y funcionales en el glomérulo. La unión de las proteínas glicosiladas terminales con un receptor genera radicales libres de oxígeno, produciendo estrés oxidativo en las células endoteliales, lo que genera inflamación y posteriormente fibrosis. La hiperglicemia produce un aumento de la actividad de una enzima como la aldosa reductasa y un bloqueo parcial de la sorbitol hidrogenasa. Esto ocasiona acumulación de sorbitol y disminución de la captación celular de mioinositol. La actividad de la proteína quinasa C se disminuye, lo que conduce a un bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa que lleva a un aumento del sodio intracelular. Se sensibiliza también la pared vascular a la angiotensina 2, es decir, hay una mayor reacción a la angiotensina 2 y también a las catecolaminas circulantes, con una consiguiente vasoconstricción, especialmente a nivel de las arteriolas eferentes del glomérulo, lo que va a aumentar la mayor presión hidrostática e intracapilar y mayor extravasación del flujo plasmático renal al espacio de Bowman con consiguiente hiperfiltración. Entonces, aquí tenemos en condiciones normales la arteriola aferente, la arteriola eferente, los capilares, el espacio de Bowman y la formación de orina, que va a depender de la cantidad de flujo plasmático que vaya a liberarse por las diferentes presiones, tanto oncóticas o hidrostáticas a nivel de los capilares glomerulares. Pero ¿qué pasa en la diabetes? En la diabetes hay una mayor permeabilidad vascular, alteraciones estructurales de la membrana basal, pérdida de proteínas que son ocasionadas por la hiperfiltración y vamos a ver vasoconstricción, especialmente en la arteriola eferente. Dentro de los factores hemodinámicos, la hiperfiltración glomerular se encuentra aumentada en un 20 a un 40% en los pacientes con diabetes mellitus. La hiperfiltración, que depende del aumento del flujo plasmático renal, del aumento de la gradiente de presión transglomerular y del coeficiente de ultrafiltración glomerular. Todas estas alteraciones de la permeabilidad vascular que se han atribuido a la disminución de la carga aniónica de la membrana basal glomerular. Decimos que en los pacientes diabéticos adultos, el 40% presenta un aumento del tamaño renal. En cuanto a las patogénesis, aquí tenemos la arteriola aferente, el penacho glomerular, la arteriola eferente, en donde la nefrona vamos a encontrar los principios como filtración, reabsorción, secreción y excreción. La orina es el resultado se produce por una ecuación en la que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Es decir, la orina es el resultado de la filtración menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. Y da como resultado la orina. El espacio de Bowman, aquí están los capilares peritulares y que van a desembocar en las venas renales. Conocemos que de los 600 mililitros de plasma que fluye a través de los riñones, solo se va a filtrar 80 a 120 mililitros por minuto. Es decir, todo el flujo plasmático renal que está aquí, solamente un quinto formará el filtrado glomerular. La hiperfiltración se refiere a un filtrado glomerular mayor de 150 mililitros por minuto. La hiperfiltración y la nefromegalia son las primeras manifestaciones de la nefropatía diabética.
La hiperfiltración es infrecuente en pacientes con hemoglobina glicosilada menor a 7%, y la hemoglobina glicosilada, si se encuentra entre 7 a 9%, la hiperfiltración aparece en el 20% de los pacientes. Y cuando esta hemoglobina glicosilada es superior al 9%, se manifiesta hasta en el 50% de los casos. Microalbuminuria. Se define como la excreción urinaria de albúmina entre 20 a 200 miligramos por minuto, que equivale a 30 o 300, de 30 a 300 microgramos en 24 horas, en ausencia de proteinuria detectable. Es decir, la microalbuminuria es la presencia de proteínas que no pueden ser detectadas a través de una tira reactiva que capta proteínas por encima de 300 miligramos por decilitro. Valores inferiores a eso no pueden ser captados por la tira, pero no podemos decir que el paciente no tenga proteínas en la orina. Si logramos detectar proteínas en la orina, en estos rangos inferiores se conoce como microalbuminuria. En los pacientes diabéticos con 30 miligramos por decilitro ya es considerado microalbuminuria. Entonces, la microalbuminuria es la primera manifestación clínica de la nefropatía y se acompaña de retinopatía generalmente avanzada, neuropatía, perfiles lipídicos desfavorables, control glucémico más deficiente y daño vascular avanzado. Todo esto con función renal conservada. Proteinuria o macroalbuminuria. La proteinuria se define como la excreción urinaria de albúmina mayor a 200 miligramos minuto o 300 miligramos en 24 horas, que equivale a rangos que van de 0.3 a 0.5 gramos de proteína al día. Se acompaña de caída de filtrado glomerular, señalando el inicio del deterioro progresivo de la función renal. Cuando la proteinuria se asocia a hipertensión arterial, el pronóstico es desfavorable. Aquí tenemos los diferentes grados de proteinuria. Normalbuminuria entre 0 a 30 miligramos por decilitro, microalbuminuria entre 30 a 300, es decir, menores a 300, macroalbuminuria o proteinuria más de 300 miligramos por decilitro. Recién aquí ya va a ser esto captado por la tira reactiva. Proteinuria igual o mayor a 3.5 y en rangos nefróticos, proteinuria en rangos nefróticos igual o mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Las alteraciones estructurales. El engrosamiento de la membrana basal se inicia después de 2 a 5 años de diabetes y progresa lentamente hasta doblar su grosor en los 10 a los 20 años. Entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, este engrosamiento de la membrana basal difiere con el tiempo. En el diabético tipo 1 esto dura más. A partir de los 5 años se indica que ya hay alteraciones estructurales, mientras que en el diabético tipo 1 las alteraciones empiezan después de los 5 años. En el tipo 2 esas alteraciones pueden iniciar en los primeros 5 años de la diabetes. El material de la membrana basal se acumula en la zona mesangial, afectando los espacios vasculares y urinarios. Es decir, hay aumento de la matriz mesangial. En la membrana basal se producen depósitos de fibrina y otros agregados que estimularán la formación de la matriz mesangial. Además de engrosarse, se hace más permeable a proteínas y otras macromoléculas. Aquí tenemos la nefropatía tiene 5 estadios, ¿no? Pero para fines prácticos diremos que tenemos una etapa 1, etapa 2 y una etapa 3. Etapa 1 en la que los riñones están de tamaño normal y medimos albúmina en 24 horas y tenemos menos de 30.
En la etapa 2 ya esta albuminuria es persistente, hay más de 30 miligramos y puede llegar a estar menos de 300 miligramos. Esto es la llamada microalbuminuria. Y en la etapa 3 ya la albuminuria ya es persistente y supera los 300 miligramos. Entonces ya no es microalbuminuria, sino que aquí ya el paciente presenta proteinuria. Entre el estadio 1 y el estadio 2 son potencialmente reversibles y es donde se debe aplicar nefroprotección. La historia natural de la enfermedad. La nefropatía diabética es una complicación que evoluciona de forma crónica. Ahí existen alteraciones funcionales y estructurales. Primero empiezan las alteraciones estructurales y luego vienen las alteraciones funcionales, en donde ya vamos a observar disminución de la filtración glomerular al inicio. Con las alteraciones estructurales aún vemos hiperfiltración, y a medida que va aumentando las alteraciones estructurales, la función va deteriorando, es decir, el filtrado glomerular va a ir descendiendo. La microalbuminuria evoluciona de microalbuminuria intermitente, persistente, a presentar ya macroalbuminuria, es decir, proteínas, y esta proteinuria evolucionar a rangos nefróticos. La historia natural también va a estar determinada por el inicio de la enfermedad. En la diabetes tipo 2, casi la mitad de los casos presenta macroalbuminuria ya en el momento del diagnóstico, es decir, hemos obviado la etapa 1 y la etapa 2. Y la evolución de la nefropatía diabética se ve afectada por diversos factores. Entonces, en cuanto al tiempo de evolución, decimos que en el estadio 1, muchos de los pacientes se presentan ya en el diagnóstico de la enfermedad. Cuando un paciente se detecta que es diabético, ya tiene un estadio 1 de nefropatía. Aquí vemos hipertrofia e hiperfiltración glomerular. En el estadio 2, durante los primeros 5 años de la enfermedad, todavía vemos que no hay una proteinuria que capte la tira reactiva, pero este paciente puede ser que ya tenga microalbuminuria. Estadio 3, entre los 6 a 15 años, ya encontramos una nefropatía clínica incipiente, criterios de enfermedad renal crónica. Estadio 4, 15 a 25 años, ya una nefropatía establecida, una proteinuria que puede estar en rangos nefróticos. Y en el estadio 5, 25 a 30 años, cuando el paciente ya tiene falla renal, es decir, que la tasa de filtración progresivamente ha disminuido en el tiempo. Aquí, en el estadio 1, en cuanto a las características estructurales y de función, vamos a ver, hay una hiperfiltración glomerular, aumento del tamaño de las nefronas por la hiperfiltración, porque hay un aumento de la presión hidrostática que hace que los glomérulos se engruesen y esto, si se suman todos los glomérulos, vamos a obtener un aumento del tamaño renal. No se encuentran lesiones glomerulares evidentes. No, es decir, no hay aumento de células mesangiales que puedan ser detectadas a través de un estudio histopatológico. La tasa de filtración está incrementada. Vamos a observar microalbuminuria episódica, normoalbuminuria, y la presión arterial está normal. En el estadio 2, hiperfiltración glomerular sigue. Hay mal control glucémico. Ya encontramos la membrana basal engrosada, expansión del mesangio, es decir, aumento de la matriz mesangial. Aquí aún encontramos la tasa de filtración glomerular normal, es decir, la función renal de este paciente todavía está conservada si hacemos aclaramiento de creatinina. Presenta ya albuminuria, normoalbuminuria. Perdón, en estadio 2, hay todavía normoalbuminuria, es decir, no hay una proteinuria mayor de 300 miligramos, pero ya presenta una microalbuminuria intermitente, es decir, unas ocasiones sí, otras ocasiones no. La presión puede estar normal o levemente incrementada.
En el estadio 3 persiste el mal control metabólico, ya hay una excreción persistente de albúmina, es decir, ya la tira capta más de 300 miligramos. Morbimortalidad cardiovascular está presente. La tasa de filtración está, en lugar de estar alta, y empieza a descender la tasa de filtración, y la tasa de filtración es inversamente proporcional a la cantidad de proteínas que se van perdiendo. Mientras más proteínas se pierden, la tasa de filtración va a ir descendiendo. Ya no hay, no solo que hay microalbuminuria, hay también presencia de proteinuria persistente, o sea, vamos a hablar que ya es mayor de 0.3 miligramos en 24 horas y la presión arterial estaría incrementada. En el estadio 4, la proteinuria es persistente, el 80% de estos pacientes ya están hipertensos, y hay un deterioro de aquí progresivo y rápido hacia la pérdida importante de función renal, o sea, deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular, que puede ser que un paciente llegue en menos de un año, 6 meses, a terapias sustitutivas renales. La tasa de filtración glomerular disminuido en descenso y progresivo. Albuminuria, encontramos ya macroalbuminuria en esta etapa, es decir, ya 1 gramo, 2 gramos de proteínas, incluso 3 gramos, 3.5, compatibles con síndrome nefrótico. Y la presión está descontrolada. Es muy difícil controlar la presión en esos estadios. En el estadio 5, la proteinuria se incrementa a rangos pues, ya nefróticos. Un paciente puede tener 6 gramos de proteínas, insuficiencia renal ya avanzada, ya en estadio terminal, es decir, irreversible, menos de 15, menos de 20 mililitros por minuto, aparición de síntomas típicos de la enfermedad renal como la anemia, edema, síntomas ya urémicos. Necesario iniciar una terapia de reemplazo renal. La tasa de filtración puede estar entre 0 a 10 mililitros por minuto y la albúmina empieza a disminuir porque ya se ha perdido casi la mayoría de la albúmina. Eso por un lado, y por el otro ya la fibrosis y la disminución de la tasa de filtración glomerular y indican que ya está el riñón fibrosado y ya no pueden pasar del espacio vascular hacia el espacio de Bowman porque ya está todo fibrosado. Y la presión arterial está descontrolada. Entonces aquí en una evolución en el tiempo decimos que dependiendo de los años de evolución, 10 a 15 años, 15 a 20 años, mayor a 25 años, generalmente los pacientes ya se encuentran, un paciente diabético mal controlado, con nefropatía diabética, en estos años ya con insuficiencia renal crónica y en terapias sustitutivas. Entonces, en estadios iniciales vamos a encontrar hipertrofia, hiperfunción, sin una nefropatía clínica, todavía sin una nefropatía clínica. En estos 2 primeros estadios, ya en el estadio 3 ya hay una nefropatía incipiente, es decir, ya encontramos proteinuria en la orina, en un examen general de orina, ya marca una cruz, la tira reactiva. En el estadio 4, una nefropatía clínica manifiesta con síntomas ya de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, recalcando que en el estadio 1 y 2 la nefropatía es potencialmente reversible. Aquí las alteraciones básicamente son hemodinámicas, mientras que en este momento acá ya son daños estructurales, con pérdida de la función renal, disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, en las primeras etapas, 1 y 2, no hay nefropatía, hay hipertensión, hiperfiltración frecuente, la creatinina está baja, pero el riñón está aumentado de tamaño, y a partir del estadio 3, la nefropatía está incipiente, es decir, ya encontramos proteínas en la orina, en un examen general de orina ya marca una cruz, y
regresión progresiva de la hiperfiltración, porque ya empieza a haber fibrosis y ya no pasan las proteínas hacia el espacio de Bowman, por lo tanto, la proteinuria en cambio empieza ya a descender. Ya una nefropatía estadio 4, estadio 5, una nefropatía manifiesta y descenso de la filtración glomerular para terminar en una enfermedad renal crónica en su estadio 5 irreversible. Este es un consenso al que se llegó entre la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, la Latinoamericana de Diabetes y la Latinoamericana de Hipertensión. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos el estadio, la pre-nefropatía, estamos hablando del estadio 1 y 2, nefropatía incipiente, estadio 3, estadio nefropatía establecida, estadio 4, y insuficiencia renal crónica definitiva, estadio 5. En estos estadios 1 y 2 vamos a ver la tasa de filtración por encima de 100, que desciende en el estadio 3 y se mantiene en meseta casi durante todo el tiempo el estadio 3. En el estadio 4, una rápida disminución, progresiva disminución de la tasa de filtrado glomerular que llega a el estadio 5 cuando el paciente ya está en un deterioro importante de la función renal. Entonces, en este estadio se puede actuar con nefroprotectores, drogas que disminuyan la vasoconstricción arteriolar eferente, drogas que disminuyan tanto mejoren la presión arterial y mejoren los niveles de glucosa, como los antidiabéticos y sus diferentes antidiabéticos nuevos que hay que podemos usarlos. Entonces, en este estadio que es pre-nefropatía, hay hiperfiltración, ese sería el cambio funcional, mientras que en la nefropatía incipiente ya tenemos una microalbuminuria más hipertensión, y en la nefropatía establecida tenemos ya no solo microalbuminuria, sino proteinuria, síndrome nefrótico y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Ya hablando de los cambios estructurales en la fase en la pre-nefropatía, aquí encontramos solo hipertrofia renal, pero es a expensas del aumento de las presiones hidrostáticas. Aún no hay daños estructurales. Cuando ya empezamos a ver daños estructurales, cuando ya empiezan a depositarse matriz mesangial y aumenta la expansión mesangial, el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la hialinosis arteriolar. Esta acumulación formará nódulos mesangiales, que encontramos varias lesiones histológicas características o histopatognomónicas, entre ellas la lesión de Kimmel-Wilson, que es patognomónica de la nefropatía diabética, y la fibrosis túbulo intersticial. Bueno, entonces habíamos hablado que en la nefropatía establecida tenemos ya los nódulos de Kimmel-Wilson y la fibrosis túbulo intersticial. Y estos cambios estructurales con la presencia de la fibrosis hace que estos cambios sean irreversibles. Ya, entonces la prevalencia aumenta proporcionalmente al tiempo de evolución de la diabetes mellitus. La búsqueda de macroalbuminuria debe iniciarse desde el momento del diagnóstico de la diabetes, porque generalmente cuando un paciente se diagnostica ya tiene nefropatía, ¿no? En la diabetes mellitus tipo 1 se ha recomendado que el tamizaje con macroalbuminuria se inicie a los 5 años del diagnóstico. En forma mnemotécnica aquí tenemos el diabético tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 al momento del diagnóstico, el 1 con más de 5 años de evolución. Y vamos a tomar la primera orina de la mañana y le vamos a poner una tira reactiva en la que estas pruebas son
son menos objetivas y tenemos pruebas que son más objetivas. Entre las pruebas menos objetivas, bueno, las cintas reactivas, que es un método cualitativo, y también tenemos la proporción o el índice albúmina-creatinina, que está dado en miligramos gramo. Si con estas pruebas sale negativo, el paciente repetirá su examen en un año. Si es que el paciente es positivo, hay que hacer métodos más objetivos, como la proteinuria en orina de 24 horas, ¿verdad? O que sería confirmar con método cuantitativo proteinuria en orina de 24 horas o proporción de proteinuria versus sobre creatinina, que es el índice, en la primera orina de la mañana. Entonces, si sale positivo 2 veces, o sea, se tiene que repetir 2 veces en el plazo de 3 meses. Si 2 de 3 test salen positivos, ahora sí, el paciente presenta nefropatía incipiente y necesita tratamiento. Así también, si de entrada con las tiras sale positivo o con el índice sale positivo, el paciente tiene una nefropatía clínica y necesita tratamiento. Entonces, hablando de la tasa o el índice de albúmina sobre creatinina, decimos que con menos de 30 ya es positivo, pero el hombre menos de 20 y la mujer menos de 30. Si ese índice está entre 30 y 300, aquí el paciente ya tiene microalbuminuria, está entre 20 a 200 o entre 30 a 300 es positivo. Y mayor a 300 en el hombre con 200 ya es positivo y en la mujer con 300. Bueno, continuando. Entonces aquí tenemos los nódulos de Kimmel-Wilson, que son nódulos de fibrosis. También en otra lesión característica es la glomerulosclerosis diabética difusa, es la más común y existe ensanchamiento de la membrana basal. Aquí tenemos la presencia de una lesión muy sugerente de nefropatía diabética que se localiza entre la membrana basal y la célula epitelial, que serían estas lesiones de aquí, como gotas que se encuentran entre las células epiteliales del espacio de Bowman y la membrana basal. En cuanto al tratamiento, tenemos que, bueno, una dieta sana con cereales integrales, carbohidratos, mejoran el control glucémico, la insulina y reducen la hipertrigliceridemia. Las grasas, en cuanto a las grasas, el 10% deben ser grasas poliinsaturadas, en el otro 10% monoinsaturadas y el 10% restante saturadas de origen animal. En cuanto a las proteínas, y aquí es importante que tiene que haber una restricción moderada entre 0.6 a 0.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día en pacientes con función glomerular menor a 25 mililitros por minuto. Y si la tasa de filtración está entre 70 a 50 mililitros, se recomienda 0.8 a 1 gramo por kilo de peso corporal al día. También la reducción de sodio, especialmente los embutidos y enlatados, porque tienen conservadores a base de sodio. El requerimiento calórico también se puede calcular de acuerdo a esta fórmula y se recomienda también el consumo de restricción de consumo de frutas que tengan potasio, especialmente en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. Entonces, el tratamiento, el objetivo es la reducción del riesgo cardiovascular, el control glucémico, el control de la presión arterial y la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona. El control glucémico, la meta es mantener al paciente con cifras de entre 70 y 100 miligramos por decilitro y valores de hemoglobina glicosilada menor a 7, con dieta o hipoglucemiantes orales o adicionar insulina.
También podemos utilizar insulina lispro, insulina glargina o dapaglifosina, que son medicamentos que bajan aún el azúcar y también reducen la presión arterial. Tratamiento farmacológico, el objetivo es que la tasa de filtración glomerular es mayor. Si la tasa de filtración glomerular es mayor de 50 mililitros por minuto, no se requiere ajustar la dosis de los hipoglicemiantes orales. Si la tasa de filtración está entre 10 y 50, reducir un 75% la dosis basal de los hipoglicemiantes. Si la tasa de filtración es menos de 10, reducir hasta un 50% la dosis basal. Esto hablando de las insulinas, lo único que no se ajusta es la insulina de Gludet a dosis de 0.4 unidades por kilo por día. Aquí tenemos los diferentes hipoglicemiantes y el estadio en los que se los puede utilizar. La metformina entre el estadio 1 y estadio 3. Por ejemplo, aquí la pioglitazona la podemos utilizar durante todos los estadios de la enfermedad renal o de la nefropatía. Aquí los inhibidores del DPP4, que es dipeptidilpeptidasa 4, los podemos utilizar también durante todo el tiempo de la enfermedad renal crónica. Repaglinida lo podemos utilizar también durante todo el tiempo y la insulina la podemos utilizar durante todo el tiempo. Tener en cuenta que la metformina y la glibenclamida y las sulfonilurias lo podemos utilizar solamente hasta el estadio 3. Y también considerar que existen riesgos muy altos de hipoglicemias, especialmente en la glibenclamida y repaglinida. Es riesgo alto de hipoglicemia en las sulfonilurias y riesgo de insuficiencia cardíaca con la pioglitazona. Control de la presión arterial. El objetivo, bueno, se puede ver que existen antihipertensivos que tienen desventajas sobre otros, ¿ya? Porque favorecen intolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina, como los beta bloqueadores y los diuréticos. Existen unos que son más beneficiosos, como los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, porque bloquean el efecto. Se han evaluado fármacos del grupo de inhibidores de los receptores AT1 de la angiotensina, como los sartán e irbesartán, con resultados similares a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La presión arterial diastólica objetivo a conseguir en el tratamiento antihipertensivo debe ser de 80 miligramos en el diabético hipertenso e inferior a 75 en el diabético en el que ya tiene una proteinuria superior a 1 gramo en 24 horas. En cuanto al control de la dislipidemia, tenemos que la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia son factores de riesgo cardiovascular. Los fibratos que no se acumulen o los inhibidores de la MAO reductasa están indicados en el tratamiento de la dislipidemia. Debe incrementarse y mantenerse un colesterol HDL y triglicéridos en cifras inferiores a 130 miligramos por decilitro y 200 miligramos por decilitro respectivamente. Pueden usarse con eficacia y seguridad las estatinas en la población diabética. El tratamiento ya en estadios avanzados pues constituye las terapias sustitutivas renales y las recomendaciones de salud pública para la prevención y control de la nefropatía diabética. Primero deben reforzarse los factores que favorecen la prevención primaria de la nefropatía, es decir, alimentación saludable y prácticas de actividad física. La prevención y el control de uso del tabaco. Se recomienda un acceso adecuado de la población a las pruebas de creatinina sérica y microalbuminuria, capacitaciones sobre diabetes y nefropatías y reforzar entrenamiento y capacitación del personal médico, en especial del primer nivel de atención, en la prevención, detección y manejo de la nefropatía.
Conclusiones: la nefropatía diabética es una complicación de origen multifactorial. Las manifestaciones clínicas aparecen tardíamente, por lo que la identificación oportuna de aquellos pacientes con mayor riesgo y una intervención oportuna es de total importancia. La intervención medicamentosa debe enfocarse en el control de estos puntos y la dieta adecuada debe ser considerada siempre. Muchas gracias.